Lo dijo en la primera hora. Patricia Mantilla, ¿me escucha? Bienvenida. Hola Fabri, sí te escucho. Perfecto. ¿Cómo está? Qué gusto, Pati. A los añísimos. Patricia Mantilla, sí, coterránea ambateña, hija además de un querido comunicador ambateño de viejo cuño de Patricio Edmundo Mantilla. Hermana también del Pato Mantilla, que es de mi generación, ¿no? Son buenos amigos y bueno, muy preocupados. Me había contactado con Pati y tomando en cuenta que su hijo, Gabriel Esteban, el Tebo, se había ido a estudiar a Ucrania, estaba estudiando medicina y entiendo que ya ha logrado pues salir de Ucrania, no ha venido al Ecuador, se ha trasladado hasta los Estados Unidos. Pati, junto a mi compañera Belkis Sánchez vamos a generar este diálogo. Quisiera que nos cuentes un poquito qué sensaciones tienes en este momento. Patricia Mantilla, por favor. Gracias, Fabri. Buenos días con todos. La verdad es, en este momento la sensación que tengo al fin es de alivio. Siento que volví a nacer, que he vuelto a la vida. Tenerle a mi hijo ya sano y salvo, él se encuentra en Miami en este momento, sano y salvo. ¿Por qué no decidió regresar a Ecuador? Porque el impacto que él vivió, al igual que todos los estudiantes, fue muy duro. Y el único que me dijo es, viví, sácame de aquí, ya no resisto más. Entonces le dije, toma un vuelo para donde tú quieras, mi amor. Y así lo hizo. Y en este momento estoy muy tranquila. Él ayer en la noche ya llegó a Miami, a la casa de su mejor amigo, y ahí va a permanecer unos días. ¿Cuándo, perdón, Belkis, ¿cuándo tienen tal vez previsto el reencuentro tuyo con tu hijo? El lunes. El lunes perfecto. Ya vamos a estar juntos, sí. Perfecto. Sí, justamente hacia allá iba mi pregunta, Patricia, buenos días, porque claro, hay cuestionamientos, quizá, por decirlo de alguna manera, respecto de esta decisión que muchos han tomado de no volver al Ecuador, cuando, digamos, la lógica te diría, bueno, regresa con tu familia en medio de esta situación tan compleja, pero hay quienes han decidido no hacerlo, y tú decías, es por el impacto que ha causado, que ha generado esta guerra, por así llamarla. ¿Cómo la ha podido vivir él? ¿Qué sensaciones le ha dejado él que ha estado, digamos, tan de cerca de estos hechos? Bueno, la verdad, él tomó toda la situación de una manera muy madura, porque hasta el último momento él estuvo muy sereno, hasta cuando tuvieron que ingresar al búnker y me dijo, me dejó un mensaje de voz, no quiero preocuparte, hermosa, pero en este momento estamos en el búnker porque nos están bombardeando. Hasta ahí le sentí sereno. Al día siguiente que ya salieron de Zaporilla, él ya estaba un poco descontrolado, estaba tenso, y la impotencia de no poder salir como tenían previsto y evitarse todo lo que vieron, porque vieron cosas muy fuertes, y la evacuación desde el búnker hasta el tren había sido de una manera muy tensionante, y él me dice, tenemos que hablar porque tengo que sacar muchas cosas de adentro. Y ya cuando llegaron a la frontera con Hungría, él me dijo también, muy molesto, nadie nos hace pasar, nadie sabe que tenían que recibirnos del otro lado, no hay nadie viví, vamos a intentar hacerlo solos. Cruzaron la frontera, en eso sí tenemos que reconocer que el esfuerzo diplomático funcionó y ellos cruzaron a Hungría. Y ya cuando estuve en Hungría sí fue la petición de inmediato de que lo saque de ahí. Pero perdón, Pati, cuando pasaron a Hungría, cuando no tuvieron, el momento que llegan a la frontera, no tuvieron problemas para pasar desde Ucrania a Hungría, ¿no tuvieron inconvenientes? Sí tuvieron. Ellos tuvieron que pasar la noche en la estación de tren porque del otro lado solo estaban dejando pasar a ciudadanos ucranianos o gente que transite en carro. Y ellos obviamente no tenían vehículo ni nada. Por eso tuvieron que esperar hasta el siguiente día el salvoconducto, podríamos decirlo así, para que ingresen solo con el pasaporte ecuatoriano. ¿Cuánto tiempo llevaba su hijo en Ucrania? ¿Qué estudiaba? Mi hijo viajó a Ucrania el 24 de noviembre del 2019, estaba ya cursando el 4º semestre de medicina en la Universidad Médica de Zaporilla. ¿Y por qué eligió Ucrania, Gabriel Esteban? ¿Por qué él decidió ir a estudiar a Ucrania medicina, Pati? Bueno, a ver, la historia es que él desde los 15 años más o menos me pidió salir del país y yo le mandaba siempre de vacaciones a Estados Unidos, le llevaba siempre de viaje, entonces me dijo, quiero vivir en el extranjero, concédeme eso. Y dije, perfecto, busca tú la universidad y yo me encargo del resto. Inicialmente iba a estudiar en México, pero
nos encontramos con unos amigos que todos habían estudiado en Ucrania y le plantearon. Entonces le inscribí en un programa universitario. Eso sí cabe recalcar que los estudiantes en Ucrania no están becados. Mi hijo no es becario, no recibió beca. Pese a estar en el grupo de alto rendimiento, nosotros no recibimos beca de ningún tipo. Él se inscribió, yo pago los estudios de mi hijo y así fue como él decidió ir allá. Aparte porque la educación en medicina, desde que él llegó, ha sido bastante práctico, muy poca teoría, más se van a la práctica y le encantó. Él está fascinado con eso, sin embargo, por esta situación él ya tuvo que ponerle pausa a los estudios de momento. ¿Y cuánto tiempo le falta para concluir? Y claro, ¿y cuál es la expectativa respecto de qué va a suceder luego? Bueno, es un poco incierto debido a que no sabemos cómo va a terminar este conflicto, pero ¿qué expectativa se tiene? Bueno, de momento, en lo personal, yo preferiría que él descanse unos meses. Sin embargo, en 15 días tienen una convocatoria para clases online. Entonces, él va a seguir recibiendo las clases online hasta que culmine el semestre y, dependiendo de cómo esté la situación de Ucrania, él regresará a concluir sus estudios. Recién estaba cuarto semestre, segundo año, todavía estaba como a 5 años de terminar la carrera. Pero él no va a abandonar los sueños. Si no se puede en Ucrania, vamos a tratar de enviarle a otro lado y ver lo mejor para él. ¿Por qué él no regresó a Ecuador? Porque yo tampoco estoy en el país, entonces no tendría caso que él regrese a Ecuador y se encuentre sin la mamá. Entonces esa es la razón principal por la que él se fue para Estados Unidos y el lunes nosotros nos encontramos. Claro, hay el caso de ecuatorianos que igualmente, digamos, no quieren regresar al Ecuador. Está claro que en el vuelo humanitario que está por llegar en unas pocas horas acá a Quito, hay un grupo de 248 compatriotas que decidieron volver. Pero hay otros que no quieren volver. Incluso esto fue materia de toda una polémica la última semana, porque claro, algún padre de familia le pidió al canciller que trate de buscar visas. Ese no es el rol de la Cancillería, está claro. Pero hay un grupo de ecuatorianos que no quiere volver. ¿Cómo entiendes tú eso, Pati? El hecho de que haya estudiantes que prefieren incluso arriesgar su situación irregular, ya no tienen, digamos, documentos, no tienen visa Schengen para quedarse en Europa, pero dicen, yo prefiero quedarme que volver al país. ¿Cómo lees tú, por ejemplo, desde el hecho de que tienes un hijo que logró salir de Ucrania de la guerra? Bueno, te pongo este ejemplo basándome en la experiencia de mi hijo. Mi hijo me dijo, sácame de aquí ya. Yo no estaba en Ecuador. Si yo estaba en Ecuador, tomaba el primer vuelo y se regresaba a casa conmigo. Yo no estoy en Ecuador, por eso le dije, toma el vuelo donde tú creas conveniente y nos encontramos allá. Pero sin embargo, yo entiendo la situación, que es la desesperación por el tema de los estudios, que también es bastante preocupante porque uno como padre invierte mucho tiempo, mucho esfuerzo para que ellos se eduquen y de pronto en nuestro pensamiento puede decir ya en unos 15 días, en un mes firman la paz y otro esfuerzo para que regresen a Ucrania. De pronto no todos estamos en las posibilidades de pagarles un vuelo a los muchachos. Eso por un lado. Y por otro lado, ellos se verán maniatados y dirán, no, ya están gastando mucho o prefiero quedarme aquí, de pronto aquí encuentro mejores oportunidades. Cosa que no es, ¿cómo te explico, Fabri? No es lo mejor en este momento. Y si bien es cierto, los que tienen visa a otro lado, háganlo. Si pueden irse a otro lado y despejen su mente. Los que no, como madre, regresen a casa. Regresen a casa, porque no hay nada mejor que el calor de hogar para recuperarse de una experiencia tan fuerte por la que acaban de pasar. Ya te digo, si yo estaba en Ecuador, Gabriel en este momento ya estaba conmigo en Ecuador y ya estábamos juntos, pero lamentablemente por asuntos de trabajo y temas muy personales yo me encontraba fuera del país y él tuvo que salir a otro país y acá nos vamos a encontrar y luego ya veremos su destino. Sin que abandone sus estudios, insisto, en lo personal le voy a hacer tomar unos meses de descanso, si la universidad así lo permite y si este conflicto sigue, para luego tomar las mejores decisiones ya en cabeza fría, porque lo que importa en este momento es que él se recupere emocional y físicamente de lo que está pasando. Yo soy psicóloga y algo trataré de hacer con él. Usted decía hace unos minutos, en este tiempo él vio muchas cosas, pasó por muchas situaciones que lo impactaron. Un poco profundizar en estos detalles. ¿Qué contaba él en estas comunicaciones permanentes, me imagino que ustedes tenían, respecto de lo que estaba ocurriendo?
Bueno, de principio, como le decía, él lo tomó muy tranquilo, muy sereno, con muchísima madurez, cosa que me sorprendía porque yo estaba desesperada sin saber qué pasaba exactamente. Cuando él dijo, nos están bombardeando, vamos a ingresar al búnker, ese momento ya fue una sensación difícil. Lo que él me cuenta son los búnkers que quedaron de la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos ahí, se escuchaban estruendos como el sonido de un fuego pirotécnico un poco más fuerte, pero sin embargo el momento que salimos y ver donde nosotros vivimos que ya se estaba desplomando, eso fue muy duro vivir. Y de ahí ellos ya salieron. Por suerte salieron y viajaron toda la noche, no tuvieron que ver absolutamente nada. En el tren me decía, son vagones como para 6, 8 personas, venimos aproximadamente 20, me envió fotos. Y todo lo que vivió en sí, más que la experiencia de dejar todo atrás, aprendió a valorar más lo que tiene como persona y como ser humano. Él también siente que ha vuelto a nacer, está en zona tranquila, ya se siente mucho mejor y en este momento yo creo que eso es lo importante. Como él me decía, dejé mi colección de libros. Él es un fanático de Stephen King y había dejado sus libros. Entonces le dije, mi amor, para eso tienes tu mamá y yo te voy a dar en medida de lo que pueda. En este momento valoremos la vida y valoremos que estás bien y estás a salvo. Claro, porque al final lo material se pierde y se puede recuperar. Claro, pero la vida no. Exacto. Y yo prefiero que él esté sano y salvo y poderlo abrazar a que haya salido cargado de maletas y le haya pasado algo. Pero eso llegó con una mochila y sus documentos en la mano. No llegó más. Ahora que está donde su mejor amigo, la recomendación es, hasta que esté conmigo, llévalo, que se compre ropa, alguna cosita y sácalo y distráelo, porque no es fácil. No es fácil todo lo que los muchachos vivieron, ver cómo se iban desplomando las ciudades que ellos visitaron. Él hace unos meses atrás, en las vacaciones anteriores, visitó Chernobyl y el impacto de verlo ya tomado por las tropas, el impacto de todo lo que escuchan ellos como cercanos de lo que está pasando. Siempre la parte psicológica es muy afectada, aunque ellos por fuera no, es muy afectada. Y él me decía, el amigo, está durmiendo tranquilo, pero le siento que sobresalta en cada momento. Ellos estaban durmiendo en literas. Son muchas cosas que hay que recuperar. ¿Cuántos días tardó tu hijo, Pati, desde que empezó, digamos, me gustaría saber en qué ciudad estaba, y desde el momento en que sale de esa ciudad, cuántos días se tomó hasta llegar a la frontera y cruzar al lado de Hungría? A ver, él estuvo en Zaporizhia, que es al sureste de Ucrania, justo donde bombardearon ayer la planta. Él estaba ahí y viajó todo el sábado y todo el domingo. El lunes, para amanecer lunes, ya estuvo cruzando Hungría. Él, por suerte, ellos no padecieron lo que otros estudiantes padecieron, que cruzaron caminando y tal. No, ellos llegaron en tren y de ahí en tren pasaron a la otra frontera. ¿Un grupo de cuántos eran? 43, 45 estudiantes más o menos, los que vivían en la residencia universitaria en Zaporizhia. Él vivía en la residencia universitaria. Y los, digamos, este grupo, todos ellos lograron salir y todos ellos lograron abordar los trenes y pasar al lado húngaro de la frontera. Exacto, se mantuvieron unidos porque esa había sido la consigna que habían acordado cuando ya estuvieron en el búnker. Estar juntos, pasar juntos hasta que estén sanos y salvos, y de ahí en adelante cada quien va para donde decida. Pero ellos pasaron hasta Hungría juntos, los 43 estudiantes, hicieron un llamado de atención porque en verdad fue desesperante el momento que llegan a la frontera y nadie sabía qué hacer y no les dejaban pasar porque no tenían ninguna instrucción diplomática, por decirlo así, pero solucionaron al siguiente día y ellos ya pasaron. Y con el sellado en el pasaporte que estaban registrados en Hungría, hicieron migración ahí. Pati, hubo tal vez, no sé, días u horas en los que no sabías nada de tu hijo, o sea, no había comunicación, no tenías idea de lo que pasaba. ¿Cuál fue tal vez el lapso más largo en el cual no supiste nada de tu hijo? El viernes que me mandó el mensaje como a las 2 de la tarde más o menos, que estaban yéndose al búnker porque sentían los bombardeos.
hasta como las 7 de la noche de Ecuador, hora local. Y luego fue cuando estuvieron en el viaje en el tren, porque la recomendación que les habían hecho es que ningún aparato electrónico esté encendido y que traten de evitar la comunicación con el exterior. Entonces, fue casi todo el sábado que no tuve comunicación con él, y el domingo también perdimos un momento la comunicación hasta que él se encuentre en Hungría. Ya cuando estuve en Hungría y me dijo, hice migración, ya me sellaron el pasaporte, para mí fue un alivio en parte. Y luego él se conectaba a las redes Wi-Fi que encontraba, tuvieron tiempo para salir y ahí ya nos comunicamos. Sí, fue el viernes. El viernes para mí fue lo más duro, escuchar el mensaje como a las 2 de la tarde y hasta las 7 de la noche que no supe mayor cosa de él. Correcto. Acá, por ejemplo, uno de nuestros internautas dice, mi sobrina también estuvo viviendo y estudiando en Ucrania por un año, luego la floja se regresó en 2019, o sea, ya quiso regresarse. Oye, ¿qué tan compleja es la carrera en Ucrania? ¿Eh? Porque, digamos, esta crisis, además, nos ha develado a los ecuatorianos, seguramente muchos no sabíamos, la cantidad de estudiantes ecuatorianos que decidieron ir a Ucrania. ¿Por qué? ¿Por qué se escoge este país para estudiar, por ejemplo? No solamente medicina, sino también otras carreras, pero ¿por qué se escoge este país? Y en cuanto a costos también, claro, ¿no? Y en cuanto a costos, ajá, ¿no? Que creo que es otro de los temas que también se comentan, Pati. Uh-huh. Así es. Bueno, los costos son bastante económicos. El semestre nos cuesta entre $1,900 y $2,000. Pagamos $2,000 porque nos toca cubrir un seguro anual para los estudiantes. En sí, te puedo decir que entre todos los gastos para el primer año se invierte unos $6,000 por los trámites que tienes que hacer. Primero, los costos. Segundo, por el tema que la universidad te explican en los diferentes programas. Él está en uno que precisamente está en Quito, te explican que es muy práctico. Entonces yo lo que buscábamos es algo que sea práctico. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos te dan la teoría y hasta como el 5º, 6º año recién empiezas a la práctica. Y eso es algo real porque nosotros lo averiguamos. En la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue otra de sus opciones, era exactamente de la misma manera. En nuestro país es exactamente de la misma manera. Entonces, tomamos la opción, aparte que ya te digo, unos muy buenos amigos de la infancia igual estudiaron en Ucrania, entonces le veíamos bien. Ellos pasaron el conflicto del 2014, se regresaron a Ecuador y luego fueron a culminar sus estudios en Ucrania. Él decide en eso por la facilidad para ingresar a las universidades. Sin embargo, eso de facilidad está como entredicho porque tienen que aprobar el primer semestre, que es el idioma, y el idioma ya reciben ucraniano técnico, porque, por ejemplo, los que estudian medicina reciben varias materias de medicina en ucraniano. Apruebas eso y te dan el pase para el primer semestre de medicina. Si no, muchas gracias, fue un placer tenerle aquí, y te regresan a tu país. Entonces, la experiencia, vivir en otro país, para mí fue como, ¿cómo te puedo explicar? Te enseñé a ser libre, quieres irte a estudiar lejos, yo cumplo mi parte, que es el apoyo económico, tú cumple con la tuya, que es el sacar buenas notas, y así lo ha hecho. Insisto, él no fue becado, él tuvo el promedio perfecto en su momento, que era la prueba de ser bachiller cuando él se graduó. Sin embargo, yo ni siquiera asistí a las reuniones porque ya estaba decidido que él se iba a otro país y yo costeaba los gastos porque él tenía otros planes para su futuro profesional, pero eso ya está en stand-by en este momento. Pati, y con eso termino. Cuando pase esto, cuando pase esta tensión militar, que ojalá no que sea lo más rápido posible, ojalá que sea así, ¿has pensado en que vuelva a Ucrania? O sea, ¿está en la cabeza tuya, de tu hijo, volver a Ucrania a estudiar? Sí. La verdad, sí. Él va a regresar ya cuando todo esto pase. Como decía, el poema que lo narré en pandemia, cuando la tormenta pasa y se amansan los caminos, él va a regresar a terminar sus estudios en Ucrania, Dios mediante. En caso contrario de que esto ya no se dé, buscaremos una opción en otro país del extranjero. ¿Por qué no regresa a una universidad nacional? Eso quisiera que entienda la gente que no
todos los muchachos quieren estudiar en el país por diferentes situaciones. De pronto, más oportunidades en el extranjero. Para acceder a un posgrado es mucho más fácil cuando estudias en el extranjero, porque un posgrado para un médico en Ecuador es una aventura titánica. El padre de mi hijo es médico y él salió a especializarse, graduado de la Central, y pasó carros y carretas para salir a especializarse en Cuba. Entonces, con todas las experiencias casa adentro es mejor así, porque te gradúas en cualquier universidad del extranjero y en esa misma universidad puedes seguir tu posgrado. Entonces, está contemplado, Dios mediante esto se tranquilice, en 1, 6, 10 meses, en el tiempo que tenga que durar esto, que esperemos que sea lo menos posible, él retomará los estudios y, como te decía, en 15 días ellos tienen ya la reunión virtual para recibir clases y ver y decidir cómo va a ser el futuro de ellos en cuanto a sus estudios, porque bien o mal son ya 2 años que él ha estado afuera. Correcto, Pati. Me alegro muchísimo que Gabriel Esteban, tu hijo, haya logrado salir bien desde Ucrania. Y gracias por este testimonio que nos permite conocer en tu condición de madre, además, cómo viviste justamente esta tensión fruto de estos momentos, de estos días, de estas horas en los cuales tu hijo, conjuntamente con cientos de chicos, trataron de salir de Ucrania. Gracias, Pati. Te envío un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Fabri, y a todas las personas tengan un poco más de paciencia. El gobierno está haciendo lo que está en sus manos, seamos conscientes de eso. Se pidió la intervención diplomática y la hicieron. Las personas que están esperando el vuelo humanitario tengan un poco más de paciencia y que todas las familias estén completas, y a los muchachos que en cabeza fría tomen la mejor decisión para ustedes. Fabricio, un fuerte abrazo para ti y para todos los que te acompañan en el set. Gracias. Gracias a Patricia Mantilla Manjarres, madre de Gabriel Esteban Mantilla, uno de los chicos que logró salir desde Ucrania. A ver, quiero decirles algo, Belkis, amigos y amigas, estoy impresionado a ratos de los comentarios que estoy leyendo. Yo también. De verdad que yo no sé por qué hay tanto... ¿Por qué hay tanta animadversión con determinadas cosas? O sea, ustedes no tienen idea cuánto le cuesta a un padre financiar la educación de su hijo aquí o en el exterior. O sea, nadie sabe lo de nadie. Ustedes no tienen, perdón que hable en primera persona, ustedes no tienen idea cuánto me costó a mí la educación universitaria de mi hijo. No tienen idea. ¿Ya? Yo no soy rico, ¿ya? Yo soy un profesional que no tiene relación de dependencia de clase media, ¿ya? Hicimos un esfuerzo superlativo en mi casa para poder financiar la educación de mis 2 hijos. Y así pasa con muchos padres. Y hay gente que se endeuda para enviar a sus hijos al exterior. Me parece a mí que la ligereza con la cual se comenta, ya, no tienen idea cuánto le cuesta a un padre o a una madre poder tener recursos, pedir prestado, utilizar los ahorros de toda su vida para poder financiar la educación. Aquí no se trata de ser pelucones o de ser pobres. Es que va más allá, va más allá de eso, Fabricio. Es un contexto particular, un conflicto cuyas consecuencias las estamos viendo, se están dimensionando, que no deja de generar esta preocupación y esta angustia para quienes están en ese lugar, viviéndolo de cerca, y aún más para las familias que están aquí, como yo decía, a la espera de poder reencontrarse. Va más allá del dinero, va más allá de si tienes o no tienes posibilidades para que tu hijo pueda estudiar en el extranjero, para que tu hijo, en medio de este conflicto, como el caso del hijo de nuestra invitada, no haya venido al Ecuador, pero se traslade hasta otro país. Va muchísimo más allá de eso. Sí, y además, perdónenme pues, ¿qué tiene que ver que alguien tenga o no posibilidades con el hecho de una situación humana que no mide que alguien tenga o no tenga recursos? Correcto. ¿Ya? Que alguien tenga o no tenga recursos, porque seguramente dentro de esos 45, 47 chicos que estaban en la residencia, según este testimonio, y que lograron salir juntos, habrá casos y casos, habrá gente que tenga más que otros, habrá familias que tengan más que otros, pero resulta que los 40 y pico juntos pasaron las peripecias que pasaron para poder cruzar la frontera entre Ucrania y Hungría. Y a Dios gracias lo lograron, ¿no? Por Dios. O sea, seamos un poquito empáticos. A ratos, lamentablemente, creo que se pierde el sentido de las proporciones. Se pierde el sentido de las proporciones y no se entiende. Aquí no se trata de que tengas o no tengas recursos. Se trata de una situación humana, de una condición humana. Que ricos o pobres,
¿ya? Están siendo afectados en Ucrania. Y para pasar la frontera, independientemente de que tengas o no tengas plata, había una situación muy compleja. ¿Cómo abordas un tren? ¿Cómo cruzas la frontera? ¿Qué pasa con el visado humanitario? ¿Qué pasa si no tienes visa Schengen? ¿Te quedas en Europa de manera irregular? ¿Regresas al Ecuador? ¿Te vas a otro país? Por Dios, yo sí planteo que seamos un poquito empáticos, querida audiencia. Creo que nos falta eso. Este tipo de cosas a rato se cae en el fanatismo. Hay mucha polarización, además, ¿no? Demasiado. Es este odio de clases, ¿no? Pelucones versus pueblo. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ustedes creen que tiene algo que ver que alguien sea o no, como dicen algunos, pelucón o que no tenga plata, cuando estamos hablando de un tema humanitario? Vamos. Y esa entrevista tenía que ver básicamente con una situación humanitaria. El testimonio de una madre que estaba preocupada por su hijo. Su hijo logró salir de Ucrania. Y la idea era escuchar el relato de una madre viviendo esa preocupación. Pónganse en los zapatos de las madres y de los padres, que estuvieron tensos hasta conocer que efectivamente sus hijos estuvieron a buen recaudo. Y pónganse en los zapatos de las madres o los padres cuyos hijos no salen de Ucrania. Pónganse en los zapatos. O sea, es muy ligero a ratos comentar determinadas cosas. Solo eso, de verdad que a ratos esta polarización extrema hace mucho daño. Hace mucho daño cuando se comenta desde el hígado y no se analiza con la cabeza y con un poquito de empatía. Humanidad. La situación que vivís. Claro, humanidad, por supuesto. Muy bien. 7:39. Pausa en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.